seguridad. Eh, Sí, ¿El país involucrado podría rechazar esa investigación? sí, ¿Rechazar de que el hecho, Consejo de Seguridad investigue? Porque estimo yo, creo, que debería de alguna manera entrometerse en asuntos internos de un país, el Consejo de Seguridad. sí, 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 sí. ¿Se puede Y oponer a eso? se puede oponer, primero porque los estados son soberanos, y segundo porque vieron que, como dice el artículo 33, depende de la voluntad de los estados someterse a uno u otro medio de solución pacífico. Como es voluntario, también para hacer una investigación tiene que aceptar que vengan terceras personas a investigarlo. Se puede oponer. Lo que pasa es que está poniendo palos en la rueda para lograr un resultado final, ¿no? Un resultado de pacificación. Pero que se puede oponer, sí, debido a que los estados son soberanos, porque caso contrario, esa investigación se convierte en una intervención. Si lo hacemos contra la voluntad del Estado, se convierte en una intervención. Claro, por eso preguntaba, pero como aceptaron ser miembros de la ONU y de alguna manera, no sé si es la palabra correcta, pero someterse a los mecanismos que propone la ONU, bueno, quizás se les Sí, podía uno negar acepta esa ser miembro posibilidad, de la pero ONU. entiendo. Sí, uno acepta ser miembro de la ONU. Y también tiene que aceptar, por ejemplo, someterse a la Corte Internacional de Justicia, por otro lado. Si se acepta someterse a la Corte Internacional de Justicia, ahí sí, si la Corte Internacional de Justicia dicta una sentencia, le va a afectar. Ahora, para someterse a que vengan a investigarlo, ahí tiene que haber una aceptación no genérica por ser miembro de la ONU, sino específica. Sí, acepto que vengan ustedes y me investiguen y me hagan una inspección. Si no, va a ser una intervención, porque ya les reitero que tiene que ser voluntaria el uso de estos medios pacíficos. No se le puede imponer, y eso lo dice también el artículo 33 de la Carta de la ONU. ¿Ustedes conocen algún caso que podamos verlo? ¿Se les ocurre? Nosotros en el modelo que estamos preparando con el doctor Mitchell, Sí, bueno, al menos en algunos de los casos que le toca a mi equipo, hay sí, países que no aceptan, o sea, países miembros de ONU que sí, no aceptan someterse a la Corte Internacional de Justicia. sí, sí, es que es así. Uno necesita, o sea, ser miembro de la ONU no significa haberse sometido a la jurisdicción de la Corte Internacional. Punto uno. Y otro punto es, no significa someterse a todo tipo de inspecciones. Si hay una inspección que quiere instalar la Asamblea de la ONU o el Consejo de Seguridad, lo propone y el Estado tiene que aceptarlo. Si no lo acepta, no se hace, porque ya les digo, si no se convierte en una intervención. Claro, pero si... ¿Se me escucha? Hola. Sí, Valentina, perfecto, te escucho perfecto. Em, pero si hay un acuerdo anterior en los que sí como que ven una alternativa y, o sea, porque hay un acuerdo entre los dos estados en los que establecen que se puede usar el artículo 33 de de la Carta de la ONU, la Carta de las Sí, Naciones Unidas. sí. Entonces, eso sí es un consentimiento, Claro, si hay un o acuerdo tienen que ser más previo, específicos. podría haber un acuerdo previo por el cual ambas partes se ponen de acuerdo en un árbitro, por ejemplo, o un acuerdo previo en el cual ambas partes se ponen de acuerdo en aceptar si Naciones Unidas decide hacer una investigación, y ahí ya tenemos el consentimiento dado previamente. Entonces, en base a ese documento, se puede dar tanto el arbitraje como la inspección, pero porque ha sido dado el consentimiento, ha sido dado antes, pero dado está. El tema es que Claro. si no se dio nunca, si no se dio nunca, en general los estados se resisten a dar ese tipo de cartas abiertas para que vengan a hacer cualquier cosa. Tratan de darlo puntualmente para cada caso concreto. ¿Está bien? Claro, gracias, profe. Sí, sí, cómo no. Seguimos con el tema. Vemos acá.
Solución pacífica y la Carta de la ONU, medio como que estamos en el mismo tema. Pero acá tengo otro video, me preocupa que recién no lo escuchábamos, pero lo vamos a tratar de escuchar. Pensé, vamos a verlo por acá. Ya les digo. Ah, no, este no, salí. Bueno, no, este no es, ¿eh? Este no es. Ay, me deja. Acá. Este lo saco. Y este también lo saco. Este. No, este tampoco. Este. Vamos a ver si lo podemos escuchar. ¿Eh? Ustedes me dicen. 128 con el factor que lo... Ya les digo que lo arranqué en el minuto 3 minutos, porque ahí arranca el tema. Esta persona que habla es el doctor Luciano Pezzano, es abogado egresado de Ciencias de la UCES, es magíster en Relaciones Internacionales, es profesor de Derechos Humanos, profesor asociado de Derecho Internacional Público, etc. Fue becario del CONICET y es autor de La responsabilidad de proteger en las Naciones Unidas. Y habla del uso de la fuerza en el derecho internacional. Vamos a ver si lo pueden escuchar. En el que los estados van a renunciar a la guerra como instrumento de política. ¿Lo pueden escuchar? Si escucha, perfecto. Bueno, bárbaro, ahí va. Va a haber algunos avances en el periodo de entreguerras para tratar de limitar este recurso, siempre pensando en la guerra como concepto en el derecho internacional, pero que no van a lograr impedir la mayor tragedia de la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades que todos conocemos. Va a ser al final de esa conflagración en que los aliados, que recibían el nombre de las Naciones Unidas, van a decidir construir un nuevo orden internacional basado en la prohibición, ya no de la guerra como concepto, que en el derecho internacional era un concepto técnico. Nosotros en estos días estamos escuchando demasiado la palabra guerra. Puede sonar extraño decir que para el derecho internacional, al menos desde 1945, la palabra guerra no tiene ningún significado para el derecho internacional. El derecho internacional no contiene una definición de guerra, porque la guerra, en todo caso, si existe, es un crimen, dado que está el uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales entre los estados. Y a partir de esta prohibición, que va a encontrar una consagración normativa expresa en el artículo 2, párrafo de las Naciones Unidas, se va a pensar en la construcción de un sistema de seguridad colectiva. Obviamente, nosotros tenemos que pensar tal vez en una noción weberiana del uso de la fuerza. Nosotros pensamos en cómo veía Weber al Estado y la función que tenía con relación al uso de la fuerza en la sociedad, de que el Estado va a ejercer el monopolio del uso de la fuerza en esa sociedad. La fuerza no se suprime, algunos dirían que no se puede suprimir por la propia naturaleza humana, no quiero entrar en esa discusión, pero sí decir que si vamos a prohibir la fuerza para los miembros de la sociedad, alguien en la sociedad tiene que recibir esa fuerza para poder emplearla precisamente cuando alguno de los miembros viole esa prohibición. Y eso se depositó en la responsabilidad de un órgano puntual de una organización internacional creada por la Carta de las Naciones Unidas. En la Organización de las Naciones Unidas, la responsabilidad primordial sobre el mantenimiento de la paz y la última decisión en materia de uso de la fuerza se le confió al Consejo de Seguridad. Y ese Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes, que eran las principales potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial, van a tener un poder diferente del resto de los miembros de las Naciones Unidas, porque, dado la posibilidad del ejercicio del derecho del veto, van a controlar las decisiones del Consejo de Seguridad y, en última instancia, controlar las decisiones que implican el uso de la fuerza. El resto de los estados aceptaron esta circunstancia, se trataba de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y porque existía un compromiso de que no serían ellos los que recurrirían a la Fuerza Armada en contravención con la Carta. La historia de los 75 años que siguieron a esa decisión mostró que los que mayormente recurrieron al uso de la Fuerza Armada en contravención de la Carta fueron los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y que cuando el Consejo de Seguridad tenía que tomar alguna decisión frente a un agresor que no era uno de los miembros permanentes, se enfrentaba al bloqueo del Consejo por el ejercicio del derecho del veto. La primera gran crisis que tuvo que enfrentar el Consejo de Seguridad fue el bloqueo de Berlín en 1948.
donde se enfrentaban directamente las potencias. La segunda gran crisis fue la guerra de Corea en 1950, y ahí estábamos frente a una clara agresión, en la cual el Consejo pudo reaccionar simplemente porque la Unión Soviética había decidido no participar de las sesiones del órgano por la discusión en torno a la representación china en las Naciones Unidas. Recordemos, en 1949 se había producido la revolución, pero en las Naciones Unidas fue el gobierno nacionalista refugiado en Taiwán el que siguió representando a China hasta 1971. Y fue por eso que el Consejo de Seguridad adoptó algunas primeras resoluciones en el caso de la guerra de Corea, recomendando el uso de la fuerza, pero después el regreso de la Unión Soviética al Consejo de Seguridad impidió que se continuara gestando. Después vinieron otros usos de la fuerza, en los que directamente las Naciones Unidas casi no participaron. Puedo referir a la intervención francesa en Indochina, la guerra de Indochina, la que le siguió. Bueno, igual les voy a dejar el video para que lo terminen. Es un video como de media hora. Muy interesante. Este hombre tiene mucha información. Lo interesante era, a raíz de lo que explicaba el profesor, es la idea de que, por un lado, el uso de la fuerza está prohibido. Así lo dice la Carta de Naciones Unidas. A la vez utilizan, para tratar de evitar el uso de la fuerza entre un país y otro, utilizan como resorte esto del Consejo de Seguridad. Se instalaron en el Consejo de Seguridad estos países que estaban en el poder después de la Segunda Guerra Mundial, pero después este sistema ha quedado como una especie de corsé de hierro del derecho internacional público, donde las ecuaciones mundiales han cambiado y ellos han quedado ahí en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, con derecho de voto cuando se quiere tomar alguna decisión que favorezca la paz y que trate de impedir la guerra. Entonces, bueno, después lo siguen viendo al video. Vamos a continuar ahora con, esperen que apago pues yo voy pausando y apagando los videos.